Paul Williams del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la FM. ¿Y cómo se liga ese cambio climático a las turbulencias en un avión? Professor Paul Williams, good morning. And we're talking about turbulence on airplanes, and we'd like you to explain to us, how does the changes in the world climate lead to an increase in turbulence? Well, good morning, and thank you for having me. It's a great pleasure to be talking to you. Well, the carbon dioxide that we are putting into the atmosphere is causing temperature changes, but the temperature changes are not uniform. In the different parts of the atmosphere, the temperature changes are by different amounts. And what that means is that specifically across the Atlantic, the temperature difference between the tropical regions and the polar regions is increasing. That's making the jet streams stronger, and a stronger jet stream means more turbulence. Okay, bueno, pues lo que pasa es que el dióxido de carbono que estamos emitiendo en la atmósfera ha creado cambios de temperatura, pero estos cambios en temperatura no son uniformes, no son parejos. Entonces, cuando hay diferentes partes con diferentes temperaturas, hay diferencia en cómo reaccionan. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre las regiones polares y las tropicales han aumentado sobre el Atlántico. Entonces, el jet stream se ha vuelto más fuerte, esta corriente de aire, y entonces se siente el efecto en los aviones. ¿Qué necesitaría entonces hacerse ahora? ¿Investigar nuevas rutas de vuelo o existe alguna posibilidad de poder evitar entonces este aumento en las turbulencias durante los viajes? So would they need to have different routes, or is there any way to avoid these differences? That's a very good question. Currently, planes are taking the routes which are optimized. In other words, that means the shortest flight time, which burns the least amount of fuel. And so the optimized route is the cheapest for the airline to operate because the amount of fuel is minimized. In future, yes, I think we will see flights departing away from the optimum route if there is 2 or 3 times as much severe turbulence. So we might see flight deviations, rerouting around strong turbulence. Of course, that will mean delayed arrivals because the journey will take longer. So a delayed arrival at the arrival airport. Also, an increase in the cost to the airline because of the increased fuel consumption. So this could cost more as well, and airlines, understandably, will be thinking about passing those increased costs on to passengers. Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque lo que podríamos ver en el futuro si hay cambios, que sí pueden haber cambios. En este momento las aerolíneas tienden a tomar las rutas óptimas, que son las más cortas entre un sitio y otro, porque son las más baratas, se ahorran mucho combustible. Pero en el futuro, de pronto van a empezar a hacer rutas que se alejan de estas rutas óptimas, si el incremento en la turbulencia severa aumenta en un 2 o 3 veces más. Entonces, cuando hacen esto, pues uno se va a demorar más en llegar, se van a demorar los aviones, pero además va a costar más. Y es muy posible que las aerolíneas le pasen este sobrecosto a los pasajeros, como siempre hacen. ¿Esta incidencia de mayor cantidad de turbulencias puede provocar más accidentes aéreos? Would it lead to greater accidents, this increased turbulence, or is it not that severe? Well, I'm talking specifically about severe turbulence, which is strong enough to cause accidents. And we know that in the USA, which is where some of the best statistics are kept, 5,000 planes every year are encountering severe turbulence, and this is causing hundreds of injuries to passengers and flight attendants. So, yes, in the study that we have just published recently, we see a 149% increase in the amount of severe turbulence over the North Atlantic Ocean. And so, yes, it would be understandable if this increase, maybe 2 or 3 times as much turbulence, was causing more injuries. Severe turbulence, by the way, is stronger than gravity.
So in severe turbulence, the upward and downward motion of the plane will be stronger than gravity. So any passengers who are not seatbelted will potentially be thrown around inside the cabin, and that's what is causing injuries. Pues cuando estoy hablando de turbulencia, en este caso estoy hablando de turbulencia severo. Y en los Estados Unidos, que es uno de los sitios que tiene las mejores estadísticas, 5.000 aviones cada año están encontrando esta turbulencia severa y ha causado muchas heridas tanto en los pasajeros como en los asistentes de vuelo. En el estudio que acabamos de publicar hemos indicado que hay un incremento en la cantidad de turbulencia o la fuerza de la turbulencia de 149% sobre el mar Atlántico. ¿Y eso qué quiere decir? Que es mucho más fuerte que la gravedad. 2 o 3 veces más fuerte de lo que era antes. Entonces eso quiere decir cualquier persona que no está amarrada con su cinturón de seguridad sale volando y obviamente queda en riesgo de quedar herido. Paul Williams del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM. Professor Paul Williams, thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye-bye.